Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, pues no sé si recordaréis que hace ya bastante tiempo hice un par de vídeos sobre mis libros preferidos de terror por motivo de que era Halloween, etcétera, y os dije que en estos tops terror no iba a incluir ningún libro de Stephen King porque como había leído bastantes de él, pues claro, podía meter varios de Stephen King y entonces pues le iba a quitar hueco a otros libros que quería nombrar en aquellos vídeos. Y os prometí también que haría más adelante pues un vídeo, perdón, con los libros que más me habían gustado del autor. Y bueno, aunque hace ya bastante tiempo, pues nada, lo traigo hoy. Entonces, en primer lugar os quería comentar que yo, como os dije no hace mucho en un vídeo, diferencio bastante al autor como en dos aspectos. Es decir, una parte son libros como este, como el de Tommy Knockers, en el cual son gorditos y entran en acción y en juego muchos personajes, son como novelas corales porque suele suceder, hay un desencadenante, ¿vale? Que una pequeña, normalmente pequeña población se ve abocada a que están sucediendo pues sucesos extraños o bueno, se encuentran digamos con el mal en sus vidas, ¿no? Algo ha acontecido en estas poblaciones por las cuales, pues bueno, muchos de los personajes se te van reflejando, se te van contando cómo son sus vidas, algo que me gusta bastante, ya lo sabéis, que lo hace Kim para mí con gran maestría, el contarnos pues sus situaciones personales, incluso del pasado, etcétera, etcétera, y te hace conectar mucho con todos los personajes y a la vez todos ellos van viviendo como aventuras, ¿no? Referentes pues a estos sucesos extraños que están pasando. Entonces, en primer lugar, este sería un exponente de este tipo de libros que a veces hace el autor y en este, digamos que lo que nos vamos a encontrar es como que, digamos, una invasión alienígena, ¿no? Que se van a ver involucrados en ella muchos personajes que recuerdo que me gustaron mucho, gran cantidad de ellos, y a ver, pues eso, cómo se va desentramando todo y qué va sucediendo. Lo que tengo que destacar en esta ocasión de este es que yo no sé por qué, que ya lo dije en su día, porque sobre todo los libros que os traigo ya hablé, creo, o casi todos en el canal, es que, como dije en su día, las primeras aproximadamente 200 páginas de este libro, que es bastante gordito, porque tiene unas 700, me parecieron totalmente prescindibles. O sea, eran un poco rollo que yo no entendía, no sé por qué estaban ahí. Es decir, yo si no hubiera sabido de qué iba el libro y me hubiera llamado tanto la atención y tenía tantas ganas de leer de esta trama en concreto, de esto de que entren en juego los extraterrestres, y sabía que era un libro suyo de estos, como digo, que entran muchos personajes en juego y quería leerlo sí o sí, pues quizás me hubiera desanimado, porque las primeras 200 páginas digamos que son de una chica que encuentra un objeto extraño en su patio trasero o en su jardín, no recuerdo bien porque hace ya varios años que lo leí, y entonces ya están pasando cosas un poco extrañas y llama a un amigo para contárselo y que vaya de visita y que le ayude a ver qué está sucediendo. Entonces el amigo vive bastante lejos, creo que en otro estado, porque todo esto se desarrolla en Estados Unidos, y vamos viendo todas las penurias y peripecias, pero muy tontas, que le van pasando a este amigo hasta que llega a casa de la amiga, y ahí, cuando llega a casa de la amiga, es cuando empieza realmente, en mi opinión, la trama, cuando ya empiezan muchos más personajes a aparecer y todo es, pues como os diría, emocionante, pasan muchas cosas y no sé, no puedes dejar de leer, me gustó muchísimo, pero estas primeras 200 páginas es que realmente no sé bien qué pintan ahí. Por eso cuando yo recomiendo este libro a veces a amigos, digo, mira, si te están resultando muy pesadas estas primeras páginas, me lo dices y yo te cuento más o menos lo que pasa y te las saltas si quieres y empiezas por el meollo de la cuestión, digo, porque es que no sirven para nada ni llegan a ningún sitio, que básicamente es lo que os estoy diciendo, 4 tonterías que le van pasando a este hombre hasta que logra llegar a casa de su amiga, pero 200 páginas para eso no tienen mucho sentido, pero bueno, está entre mis preferidos porque quitado este principio me gustó muchísimo, me gustaron muchísimo los personajes y me pareció muy emocionante toda la historia que se cuenta. Luego,
Otro que he querido comenzar por estos que digo que son tipo novela coral, en mi opinión, se trataría de La tienda. Esto es básicamente lo mismo. Aquí, en lugar de tener, digamos, como unos extraterrestres, el origen del mal en este libro, bueno, ya lo sabréis prácticamente todos, pero bueno, lo explico para el que no lo sepa, porque esto es súper conocido y tiene película y tiene de todo. Abren una tienda en una pequeña población que, si no recuerdo mal, porque también hace muchos años que lo leí, creo que se llama Cosas Necesarias la tienda. Entonces muchos personajes del pueblo, o sea, muchos, perdón, habitantes del pueblo, que son personajes del libro, se dan cuenta de que objetos que a priori quizás no llamarían mucho su atención o simplemente les gustarían y ya está, se exponen en esta tienda y sienten una necesidad súper acuciante de hacerse con ellos. Por ejemplo, una señora pues ve una lámpara, digamos, y se enamora de la lámpara, la necesita, vamos, locamente, tiene que hacerse con ella. Otra cosa, si no recuerdo mal, es un niño que quiere hacerse con un cromo, ¿vale? De un jugador de béisbol que hay también en esta tienda, porque en la tienda se vende de todo un poco. Entonces, el señor que regenta la tienda es un poco misterioso y se nos va reflejando y se nos va diciendo por qué parece misterioso y tal. Y entonces lo único que hace es que les dice, bueno, pues por ejemplo, este objeto que vale caro, yo te lo dejo por un precio muy barato si me haces un pequeño favor a cambio. Entonces, ¿qué pasa? Que estos pequeños favores parecen totalmente inocuos e inocentes y totalmente sin trascendencia de ningún tipo, entonces esta gente va aceptando hacerle esos favores. Pero lo que vamos a ver es que llevan como os diría, van con segundas, es decir, llevando a cabo una acción que a priori no tendría que tener ninguna trascendencia, como digo, se van liando unas en el pueblo, pero tremendas, ¿vale? Pues como por ejemplo el hecho de enemistar a vecinos, ya os digo, en base a un pequeño detalle, etcétera. Es que no quiero explicar más, pues por ya sabéis, por revelar lo menos posible. Entonces, digamos como que nos vamos dando cuenta a lo largo del libro de que este señor que regenta la tienda pues es, no sé, como una especie de demonio o de ente diabólico que lo único que pretende es sembrar el mal en esta población y confrontarlos a todos, y como digo, a partir de aquí pues se va a liar una buena. Entonces, lo mismo que os he dicho de Tommy Knockers, quitado su principio, que son unos libros muy adictivos que no paran de pasar cosas con un montón de personajes, y que a mí me encantó, la verdad, también la tienda. Y luego, retomando la misma premisa, algo parecido sucede con La cúpula. Yo sé que de La cúpula hay una serie, lo que pasa es que yo no la vi porque empecé a ver los primeros episodios o el primero, me pareció que se habían tomado unas licencias que estaba perdiendo todo el espíritu y toda la sustancia del libro, no se reflejaba bien en la película, habían omitido cosas que me parecían muy importantes y muy fuertes y muy significativas que suceden en el libro. Entonces, como vi que no era lo mismo que yo había leído, que habían quitado cosas que me parecían importantes, etcétera, pues no, yo no seguí viendo la serie. Pero bueno, sí que recomiendo mucho el libro. Como digo, la premisa sería parecida, muchos personajes entran en juego. Aquí lo que sucede, como todos sabréis, es que el pueblo queda aislado por una cúpula, digamos como si fuera de cristal, pero es irrompible. El ejército llega por la parte de fuera, intenta romperla de alguna manera, no se puede. Entonces imaginaros la que se puede liar dentro de una pequeña población, que cada uno es de su padre y de su madre, pueden tener diferencias. Al verse aislados, digamos que hay, sin entrar en mucho detalle, personajes que se creen invulnerables, porque es decir, como nadie puede entrar aquí, que no puede entrar ni el ejército, yo voy a poder hacer aquí lo que me dé la gana, que no voy a tener consecuencias. Esto es una de las cosas, entre otras muchas, que se puede ver en la trama. Y claro, imaginaros también pues si nos encontramos con que dentro vive un tío que es un psicópata, o en fin, pues no sé, también mezclado con gente buena, gente honrada. En fin, se dan un montón de situaciones y entonces también me resultó súper entretenido, me gustó muchísimo. El final sí que debo de reconocer que es un poco un final de estos que a veces comento rocambolesco de Stephen King, que puede no gustar. A mí, ya digo que a mí los finales estos no me desagradan, yo me espero cualquier cosa, me espero siempre que me dé una resolución de cualquier tipo, no me importa, porque disfruto tanto con todo lo que es el viaje, que al final, al fin y al cabo, la resolución que me den estos libros, como ya os comenté hace poco en otro vídeo, de que sea un demonio el que ha provocado todo, que sea un extraterrestre o que sea simplemente un ser humano despiadado, o sea, me da igual cómo me lo resuelvas, porque he disfrutado mucho de la lectura.
Luego os voy a hablar de 22-11-63. Este es un libro que mucha gente que tiene reticencia a la hora de leer a King porque piensa que sus libros dan miedo, etcétera, etcétera, os puedo decir, bueno, tiene una edición súper bonita, os puedo decir que va, digamos, como de un viaje en el tiempo. La premisa me parecía muy surrealista y muy rara y no me decidía mucho a leerlo por si era un poco, como digo, surrealista, que sabéis que a mí a veces las cosas si ya son demasiado raras, ya pasadas de vuelta, para mi gusto no me gustan. Pero primero, no es de terror en absoluto, o sea, es una historia, incluso me atrevería a decir un poco como de amor. Es un libro muy bonito, es un libro que me parece que está súper bien escrito, es un libro de sentimientos, es un libro, no sé, que pues eso, te llega mucho, o sea, me parece una maravilla, me parece, como digo, de lo mejor que ha escrito, apela a los sentimientos mucho y bueno, es que me gustó muchísimo y de hecho esta parte que lo del viaje en el tiempo puede parecer un poco surrealista, pues no sé, es que no sé cómo decirlo, es que podríamos equipararlo como por ejemplo al realismo mágico, es decir, es una novela realista pero tiene este elemento, ¿no? Que le han incluido pues de este viaje en el tiempo, pero me pareció que no rechinaba para nada, eh, al contrario de lo que yo creía al leer la sinopsis, y me parece un libro súper bonito y que lo puede leer cualquiera, que no da nada de miedo porque es que no es un libro de miedo ni de terror ni nada, entonces pues lo recomiendo. Luego, aquí os voy a contar que he metido este que se me ha colado en el vídeo un poquito porque realmente no es que sea de los libros, digamos, que más me han gustado o más me han enganchado a la hora de leer o de decir, ¡guau, qué entretenido está esto, qué emocionante, tal! No ha sido de los que más, ¿vale? Como estos otros que os acabo de nombrar. Pero es que El cazador de sueños tiene un final que me pareció tan evocador y tan emotivo, da para comentar, da para reflexionar, entonces a mí me ganó muchísimo este final. Es un final que a lo mejor, como yo digo, los que leemos mucho o los que vemos mucho cine, muchas series, pues a lo mejor, claro, te recuerda a otras cosas y no te puede sorprender tanto, a lo mejor, es decir, lleva como una moraleja sentimental, digamos, que dices, ah, pero es que esto yo ya lo he visto en otras ocasiones, vale, pero ¿y si no lo has visto? ¿Y si no te lo has encontrado? Es decir, no podemos menospreciar a veces películas o libros, opino yo, por el hecho de decir, es que ya me recuerda a esto otro que yo ya vi o que yo ya leí, ¿vale? Pero eso no es culpa del libro, eso es culpa tuya de que tú, entre comillas, ya conocías algo parecido, entonces no te resulta sorprendente. Yo cuando lo leí, que hace ya muchos años, pues no, o sea, sí que me sorprendió porque me he podido encontrar cosas parecidas a posteriori, pero en aquel momento creo que no había encontrado nada así, ¿no? Es esta moraleja, esta evocación, que no la puedo decir porque pasa al final y entonces destripo totalmente el libro. No, no puedo, me resulta imposible, aunque me encantaría de verdad comentarla porque ya digo, es que da para debate. Pero me pareció sublime, me pareció que llega al corazón y me gustó tanto este final. Repito que a lo mejor otro lo lee y dice pues no es para tanto, pero a mí en su momento sí que me llegó mucho, entonces por eso lo he colado en esta lista del top. Ah, y se me ha olvidado deciros que aquí no van por orden de preferencia, ¿eh? Aquí están todos más o menos al mismo nivel, entonces no he puesto ningún orden. Simplemente he querido comentar primero pues estos que yo los denomino como novelas corales de él, los que os he dicho que entra mucha gente en juego, que serían estos tres de Tomino, que es La tienda y La cúpula, y bueno, he empezado por ellos, pero el orden es aleatorio. Luego también no podía faltar para mí Cementerio de Animales. Este lo leí, pues no sé, hace unos 2 años aproximadamente. Me gustó muchísimo, me parece muy atmosférico, me parece que en base a una cosa que se podía haber evitado perfectamente desemboca en la ruina emocional de una familia, un padre que transgrede cualquier frontera que podáis imaginar, tanto física como espiritual, psicológica, para poder recuperar, digamos, a un ser querido o intentarlo. Hay mucha gente que dice que este sí que le resultó bastante terrorífico. Yo, como ya sabéis que debo de ser inmune, ninguno de todos los que estoy diciendo realmente me han llegado a dar miedo, pero sí que es verdad que este puede ser un poquito más inquietante por toda la atmósfera y por todo lo que este padre va a tener que llevar a cabo, que tú cuando vas viendo por dónde va la historia y los derroteros que está tomando piensas, Dios mío,
¿cómo va a terminar esto? O sea, es que estoy viendo el final y el final me parece terrorífico, terrible, y luego, después de este final, ¿cómo va a quedar la vida de esa persona? O sea, eso cómo se va, una vez se lleve a cabo, ¿cómo va a poder llevar una vida normal? ¿Cómo va a integrar esto en su vida y en la sociedad? O sea, es tremendo. O sea, me gustó mucho y me encantaría también poderos explicar todas estas reflexiones, pero es que, repito, haría spoiler y encima de la última parte del libro y del final y de su resolución, y no puedo. Pero bueno, este es más corto, esta edición mía tiene unas 350 páginas y lo recomiendo mucho. Además, de hecho, tenía tanto interés en él que quise hacerme con una edición así con este aire ochentero, porque estaba las ediciones estas típicas de bolsillo, del lomo blanco, de tapa blanca, y me apetecía tener una edición más guay. Y bueno, sí que es verdad que esta edición por el tiempo han amarillado sus páginas y tal, me costó conseguirla, la encontré finalmente de segunda mano, es de Círculo de Lectores y está publicada en el año 84, o sea que evidentemente es ochentera total, y yo quería tenerla así, con una edición algo evocadora, ¿no? Luego tengo que hablaros de Misery. Misery me parece muy bueno, o sea, me parece de los mejores del autor. Aquí no tiene ni muchos personajes como en los primeros que os hablaba, ni tiene un número intermedio como puede ser en Cementerio de Animales o en El Cazador de Sueños, que hay varios personajes pero no tantos como el tema este de todo el pueblo en juego. Aquí principalmente hay... Lo leí hace muchísimos años, ¿eh? Yo no sé si me dejo alguno, pero básicamente son dos personajes, los protagonistas y punto pelota. Y en base a estos dos se desarrolla toda la novela y toda la trama. Lo leí, pues ya digo, a lo mejor hace 20 años o más. Lo quiero releer, no sé cuándo, últimamente estoy releyendo algunas lecturas, pero tengo tanto por leer que es que me sabe mal, ¿no? Quitarle el sitio a una lectura nueva por releer alguno, pero este sí que lo merece. Y bueno, me parece brutal, me parece como un estudio psicológico de a dónde puede llevar la locura, de qué manera te puedes comportar cuando la admiración por una persona o el fanatismo alcanzan su límite. Ya sabréis prácticamente todos de qué va la trama. Es un escritor que tiene un accidente, si no recuerdo mal, por una zona así como aislada y boscosa, y entonces justamente lo rescata una señora que vive en una cabaña así aislada. Si me equivoco en algo de la trama me perdonáis porque digo que hace muchos años que lo leí, pero creo que no me estoy equivocando. Entonces se lo lleva allí a su casa, está aislado, y resulta que él es un escritor, escribe novelas, y ella es súper fanática de él. Entonces quiere que él le escriba, digamos, no sé si, no recuerdo bien si es una novela especialmente para ella o una resolución respecto a un personaje que es protagonista recurrente en novelas del autor. Esto no me acuerdo bien. Pero bueno, esto es el inicio y la base. Y bueno, este pobre hombre va a vivir aquí un infierno, en esta cabaña aislada. No os voy a decir más, aunque repito que supongo que todos lo sabréis. Pero es buenísimo, con estos dos personajes solo tienen tanta fuerza y tanta carga que lleva la novela adelante, no se hace para nada pesada, aparte es corto, tiene unas 300 páginas y os va a gustar. O sea, es que yo no creo que haya nadie al que no le haya gustado Misery, porque Misery es, vamos, algo más que cualquier libro. Y luego ya para finalizar, os comento que El visitante se ha colado también entre mis libros preferidos del autor, pese a ser una publicación suya muy reciente. Os hablé de él, no me acuerdo si fue en las lecturas de febrero o en las lecturas de enero, pero me gustó muchísimo. Ya habréis oído en ese vídeo, los que me seguís habitualmente, todas mis opiniones y todas mis reflexiones. Un libro súper entretenido, un libro con muy buenos detalles, aunque sean pequeños, como yo digo, que marca la diferencia dentro de la trama. Un libro en el cual también encontramos referencias a otras novelas del autor, incluso aparece un personaje que está en su trilogía de Bill Hawks, que empieza con Mr. Mercedes. Un libro que también se da la situación de que llega un momento en el cual varios personajes se tienen que unir para resolver el misterio que aquí les acecha, que esa parte siempre digo en muchos vídeos que me gustan mucho cuando esto se da en un libro. No sé, me ha gustado muchísimo, súper entretenido, me ha parecido muy bien escrito, con muchos plus de lo que decía de pequeños detalles,
como por ejemplo puede ser simplemente que al inicio del libro tenemos unos documentos como declaraciones policiales que están transcritos tal cual, con letra como de máquina de escribir, en fin, son pequeñas cosas pero que me han sumado mucho, y creo que tiene como muchos pequeños detalles buenos. Me ha gustado la trama, he encontrado como al mejor King, ese King que escribe bien, que refleja todo bien, que trabaja bien los personajes, que no es nada pesado y que todo fluye y todo se lee súper bien con mucha emoción. Y entonces, o sea, es que es como que este libro me resume al mejor King. Y nada, pues hasta aquí las recomendaciones. Me gustaría que me dijerais si os apetece que, por ejemplo, haga un vídeo con los que menos me han gustado del autor. Cuidado, se me ha olvidado deciros que a lo mejor aquí veis ausencias de libros que decís, pues me ha metido este que a mí me gustó mucho, es que a lo mejor aún no lo he leído, porque el autor tiene tantísimos libros que yo habré leído, dejando aparte la saga esta de la Torre Oscura, que son muchos, pues yo habré leído a lo mejor el 40% de su obra. Entonces sigo porque voy leyendo poco a poco cada vez más, pero claro, esto es en base a mis libros leídos del autor. Y cuando si hago el vídeo este de los que menos me han gustado serán pocos, porque normalmente me suelen gustar, pero también será en base a los leídos. Entonces nada, me gustaría que me dijerais si os interesaría este vídeo. Me lo podéis decir en los comentarios y si os interesa lo haré, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias por estar ahí y hasta pronto.